Bueno, ahora vamos a ver descomposición de fuerzas. Ya como veníamos trabajando con los vectores, nosotros trabajamos con vectores, con suma de vectores, también con el ángulo, con módulo. En esta vez vamos a aplicarlo a la física, por ejemplo, en fuerzas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si uno aplica una fuerza para mover un objeto, siempre lo aplica la mayoría de las veces con un ángulo. Entonces, para poder saber qué fuerza es la resultante para ese movimiento, lo que se hace es descomponerlo en los ejes. Y si se aplica más de una fuerza, es lo mismo. O sea, se necesita descomponerla en los ejes para poder sumarla y encontrar esa fuerza resultante. Eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo se descompone? Tengo una fuerza F con un ángulo alfa. Descomponerlo significa llevarlo hacia los ejes cartesianos. Entonces voy a tener una fuerza en X y una fuerza en Y, como están acá. Si ven que queda dibujado un triangulito rectángulo, que está acá. Entonces, para poder conocer las componentes de la fuerza, necesitamos trabajar con las razones trigonométricas que se aplican en un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos seno del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. En nuestro triángulo que tenemos aplicada la fuerza, esto sería el cateto opuesto a este ángulo, y este que está acá, el cateto adyacente. Por lo tanto, si yo reemplazo esas fórmulas por las fuerzas, me va a quedar lo siguiente. Que el seno del ángulo va a ser igual cateto opuesto, que es mi fuerza en Y, sobre la fuerza F. Y coseno del ángulo va a ser cateto adyacente, que es mi fuerza en X, sobre F. Entonces, si yo necesito despejar mis componentes de las fuerzas, me va a quedar lo siguiente. La fuerza en Y va a ser igual a mi fuerza F por seno del ángulo, y mi fuerza en X va a ser igual a mi fuerza F por coseno del ángulo. Entonces, me van a quedar estas dos fórmulas, fuerza de Y y fuerza de X, aplicadas descompuestas en la fuerza, ¿sí? En los ejes. Bueno, hasta ahí.